Pues muy buenas tardes. Vamos a proceder a la mesa de debate dentro de esta tercera jornada ya del Foro de Juventud, en concreto para abordar los problemas de vivienda y emancipación. Y bueno, nos acompaña, yo soy David Triguero, diputado provincial de Juventud, y en esta mesa de debate pues nos acompañan Seira Suárez, del Consejo de la Juventud de España. Tenemos que decir que es natural del Entrego, Asturias, muy joven, nacida en el año 86, y llega al mundo del voluntariado tras vivir un conflicto laboral en una empresa de su comarca. Tras esta toma de conciencia, comienza su labor sindical en la Unión Comarcal de Comisiones Obreras del Nalón, así como en el Consejo de la Juventud de Asturias. Actualmente es secretaria de Juventud, Comunicación y Cooperación Internacional en la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, y a su vez forma parte de la permanente del Consejo de la Juventud de Asturias y de la permanente del Consejo de la Juventud de España, siendo responsable del área socioeconómica con el fin de analizar la realidad de los jóvenes en el ámbito laboral y social. Tenemos que disculpar a Rafael Mayoral, que iba a venir representando a la plataforma de afectados por la hipoteca, y nos acompaña en su lugar Miguel González Caballero. Tenemos que decir que bueno, es un joven, muy joven, del año 91, natural de Puerto Llano, y prácticamente desde muy joven, desde que estaba en el instituto, empieza a tomar conciencia política y sobre todo conciencia por los movimientos sociales. Y tenemos que decir sobre todo que yo creo que para la provincia de Ciudad Real es un orgullo y un prestigio de que esta plataforma que está realizando esta gran labor social hayan sido la propia plataforma directamente, no es que nosotros hayamos contactado con Miguel Ángel, sino la propia plataforma ha recomendado a Miguel Ángel, al no poder venir Rafael Mayoral, han sido ellos los que nos han dicho que, bueno, que tienen una persona como Miguel Ángel, que está muy involucrado en la plataforma y que ya un joven de la provincia sea una referencia a nivel nacional dentro de la plataforma, creo que es para estar orgullosos en la provincia de Ciudad Real. Y por supuesto, nos acompaña también la consejera de la Junta de Andalucía de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Tenemos que decir que también es muy joven, menos porque, pero también es joven todavía. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro de la Dirección Colegiada Andaluza de Izquierda Unida y del Comité Central del Partido Comunista de Andalucía. Inició su militancia política en las Juventudes Comunistas de Andalucía durante las movilizaciones estudiantiles de 1991 a favor de la paz y contra la Primera Guerra del Golfo. Desde entonces milita en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida de la Comunidad de Andalucía. Es actualmente consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y ha sido también concejala delegada de Educación e Infancia en el Ayuntamiento de Córdoba entre 2003 y 2011, así como portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba durante el mismo periodo. Su labor al frente de la Consejería de Fomento y Vivienda se centra en la racionalización de la obra pública, la rehabilitación de viviendas y la lucha contra los desahucios, con una política de marcado carácter social. Fruto de este quehacer es la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que aprobó en el pasado mes de septiembre el Parlamento de Andalucía, que permite expropiar el uso de una vivienda si la familia que reside en ella está en riesgo de exclusión social. El departamento que dirige Elena Cortés ya ha culminado con éxito la primera de estas expropiaciones en Huelva y al tiempo que tramita otros 130 expedientes de expropiación. En palabras de Cortés, hemos pasado del sí se puede al hemos podido y actualmente han impedido más de 2.500 desahucios en Andalucía. Pues yo creo que es toda una referencia esta ley. El debate que como lo vamos a enfocar y lo vamos a realizar, se van a dar en torno a 10 minutos a cada uno de los ponentes para que hagan una introducción, una iniciación a lo que quieren exponer y posteriormente abriremos un turno de palabra para que el público asistente pueda realizar preguntas y nuestros ponentes las vayan contestando. En el turno pues, va a comenzar Seila, después pasaremos la palabra a Miguel Ángel y cerrará Elena. Pues Seila, cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como bien dijo David, vengo en representación del Consejo de la Juventud de España.
En primer lugar, agradecer tanto a la Diputación de Ciudad Real como al Foro de la Juventud que hayan contado con nosotros para estas jornadas. Unas jornadas que quiero poner en valor, puesto que es un tema que tenemos encima de la mesa, bastante importante, la juventud, y no debemos darle la espalda, como es el tema del empleo y la vivienda. Nosotros desde el Consejo de la Juventud de España, la verdad que estamos un poco preocupados con la situación que está viviendo la juventud española respecto al nivel de desempleo. Como hablaba antes el anterior ponente, estamos ante un 55% aproximadamente de desempleo juvenil y como también muy bien decía, esto va ligado a la dificultad de acceder a una vivienda. Como muy bien decía el ponente anterior, estábamos ante que el alquiler era una lacra, ahora es casi una utopía, ya que prácticamente un joven para acceder a una vivienda de alquiler necesita el 80% de su salario. Ya no hablamos de comprar, ya hablamos de alquilar. O sea que pasamos de esa lacra a un reto. Perdonadme que me pongo un poco nerviosa y me cuesta arrancar. Como venía diciendo, es casi imposible acceder a una vivienda, lo cual genera también, aparte de una frustración personal, el poder desarrollar un futuro, otras causas derivadas como son la migración juvenil, que estamos viviendo una migración masiva, lo quieran ver o no lo quiera ver el Gobierno actual de España. Hasta el mes de marzo, unos 40.000 jóvenes aproximadamente han abandonado el país en busca de otro futuro laboral. A mes de octubre esta fecha seguramente se haya duplicado y tampoco nos vamos a engañar, estamos viendo que el futuro que se nos ofrece en Europa tampoco es el paraíso laboral como nos pueden vender Alemania. Para poder acceder a una vivienda, lógicamente tenemos que tener un empleo estable. Ante esa falta de empleo estable está el 55% de desempleo juvenil y la precariedad del poco empleo que queda. Ya nos encontramos con contratos hasta de una hora, un día, y eso no genera estabilidad ninguna ni un desarrollo económico que pueda ser sostenible dentro de la juventud para acceder a una vivienda. Desde el Consejo de la Juventud de España analizamos todo esto a través de un observatorio de emancipación donde se recogen los datos de vivienda y empleo y analizamos un poco todas estas cuestiones. La primera, como no quiero ser repetitiva, pero es el desempleo y creemos que no se están tomando verdaderas medidas paliativas para frenar esta tasa tan elevada. Nosotros apostamos por la garantía juvenil, que son unas medidas de empleo que estamos tratando a nivel europeo y queremos que se instauren en España. Sí que hay ayuntamientos en España, por ejemplo, como Cartagena o como Canarias, que están apostando fuertemente ahora mismo por los programas de garantía juvenil para poner freno a esas tasas tan elevadas de desempleo y que se genere el empleo, por decirlo de alguna manera, estable. No seguir creando empleo precario, no es la solución para darle un zarpazo al paro y decir, bueno, pues este mes tenemos 33 menos que hace 8 años. Cada trimestre vemos que hay un descenso del paro, coincidiendo casi siempre con épocas festivas, no nos engañemos, sigue siendo empleo precario, coincidiendo con campañas de Navidad, con campañas de verano, principalmente en el sector servicios, lo que sigue sin generar una estabilidad para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Actualmente un 22% de los jóvenes entre 16 y 24 años son los únicos que han podido emanciparse totalmente, sin depender en su totalidad del núcleo familiar. Y un 60% entre los jóvenes que abarcan entre 25 y 30 años. Cuando hace unos 8 años aproximadamente estábamos hablando de que un 80% de los jóvenes entre estas edades estaba emancipado totalmente. También vivimos un proceso de falsa emancipación, que es cuando los jóvenes deciden emprender un futuro, pues ya bien siendo un alquiler compartido
o lanzándose al alquiler. Ya no hablamos en ningún caso de comprar, porque sin empleo, lógicamente, no nos van a dar un crédito, no vamos a poder acceder a una vivienda. Pero siguen dependiendo del núcleo familiar, sobre todo pues, a la hora de afrontar esos gastos que hablábamos un poco antes, o sea, que aparte de lo que es la renta de alquiler, los gastos de luz, agua, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las entidades juveniles? Pues seguir apostando, seguir intentando crear políticas de juventud a favor del empleo estable, como venimos haciendo desde el Consejo, apostando por la garantía juvenil europea, haciendo ver al Gobierno que es factible, ya que en otros países del norte de Europa, sobre todo, está sirviendo para rebajar la tasa de desempleo juvenil, que llega a España, porque en enero se van a destinar unos fondos al desempleo juvenil. Queremos que se inviertan de forma responsable, que se genere empleo estable y que no siga siendo empleo precario. Y por mi parte, nada más. Muy bien. Pasamos la palabra a Miguel. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría disculpar al compañero Rafa Mayoral, que ahora mismo está trabajando con la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la demanda que va a presentar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante la Audiencia Nacional por los productos financieros basura que tanto el Banco Santander como BNP Paribas se dedicó de vender a 100.000 ciudadanos en España. El tema que nos trae aquí esta tarde es vivienda y emancipación. A mí me gustaría diferenciar lo que es la vivienda de lo que es la emancipación. A este respecto, creo que la vivienda en este país ha significado o puede resumir la historia económica de los últimos 50 años de nuestro país. Incluso ha llegado a significar en algunos momentos hasta el 20% del Producto Interior Bruto. Pero también la vivienda en este país ha supuesto un modelo ideológico muy claro. Es decir, ya lo decía el primer ministro de Vivienda franquista en el año 1957 y 1960, y que hemos escuchado también esta tarde en la primera ponencia. El modelo ideal del franquismo era un país de propietarios y no de proletarios, es decir, un país en el que los ciudadanos, bueno, o las personas en ese caso, porque no se puede hablar de ciudadanía en el régimen franquista, tuvieran una propiedad y por lo tanto tuvieran una mentalidad de conservar algo, de creerse algo que no eran, porque eran proletarios. Además, en contraposición a lo que es el modelo republicano, que ya venía especificado en la Constitución del 31, que definía a España como una sociedad de trabajadores. Ese es el modelo ideológico y económico que hemos tenido en España, que está muy implicado con el modelo de vivienda. A este respecto, podemos hablar de lo que es la vivienda y pasamos a hablar de lo que es la emancipación. La emancipación como el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, y este libre desarrollo de la personalidad, en el fondo se sustancia en una serie de cosas que vienen recogidas en códigos jurídicos, como puede ser el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No hay libre desarrollo de la personalidad si como dice este artículo, toda persona no tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Esto además viene reforzado por el párrafo primero del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Es decir, son pactos internacionales que vinculan al Estado español. Pero no nos quedemos solo en eso. Es decir, nuestra Constitución dice en su artículo 47 que la vivienda en España es un derecho. Y en el artículo 33 de la Constitución se dice que la propiedad tiene que servir a la función social. Y si no sirve a la función social, pues a lo mejor tenemos que pensar en otra cosa. Y, en fin, entre esa concepción del valor de cambio que, como decía José Luis Arrese, y se encargaron de poner en funcionamiento en nuestro país ese valor de la vivienda como un valor especulativo, y en contraposición a lo que es su valor de uso que viene remitido en los tratados, pues el modelo español se basó, o el legislador español
prefirió el valor de uso, el valor especulativo de la vivienda, el valor de cambio, el valor especulativo de la vivienda al valor de uso. Y así, durante 60 años hemos tenido ese modelo. Podemos hablar de la última onda larga de este modelo, la que va del 97 al 2007, es decir, en un contexto económico favorable a la burbuja, en el que además la Administración daba facilidades para la compra de la propiedad y además con una desregulación financiera que permitía que las entidades financieras vendieran hipotecas a largo plazo. Además, esas hipotecas se inflaban por las tasadoras que casualmente eran de las propias entidades financieras. A este respecto hay que destacar Tasa Madrid, que pertenecía a Caja Madrid, es decir, esta gente hacía de juez y parte. Y además, y en esto hay que resaltar que el Banco de España, que es un agente que nos sirve a todos nosotros, fue muy permisivo, con los bancos. Esto da como resultado que entre 2002 y 2007 se construyeron en España más viviendas que en Francia y Alemania juntas. Todo era muy bonito, pero llega la crisis. El desempleo impide que miles de familias y muchos jóvenes no puedan hacer frente a su hipoteca. Sin embargo, este gobierno le dice a sus ciudadanos que, bueno, que si te hundes allá tú. Mientras que a las entidades financieras se les aplica la máxima de demasiado grandes para caer. Y en este contexto, la gente que recibe de su gobierno si te hundes allá tú, se empieza a organizar. Existían precedentes como V de Vivienda en otro contexto económico en el que se pedía, sobre todo en un sector juvenil, el primer acceso a la vivienda, la emancipación, que es de lo que trata hoy, pero es la unión de mucha gente con mucha serie de circunstancias y empiezan a organizarse y a luchar. En esto yo creo que en todas las plataformas de afectados por la hipoteca, por lo menos aquí en la plataforma, en la PA de Ciudad Real, que llevamos ya un año, hemos visto cómo hay un punto de partida y todo va evolucionando. Ese punto de partida es cuando llegan los primeros compañeros y que llegan, como dicen en el decreto de Andalucía, dolidos física y psíquicamente por estas entidades financieras. Pero yo creo que todo compañero que afectado por la hipoteca, que trabaja, que se nutre de las experiencias, que nos nutrimos todos de las experiencias compartidas, al final ese daño físico y psíquico pues se va mitigando. En el fondo lo que estamos generando es autoestima individual que en el fondo hace que esa sociedad civil organizada pueda hacer frente a estas entidades financieras que son demasiado grandes para caer. Y en ese aspecto yo creo que hemos conseguido ciertas cosas. Ya no solo en el plano general, es decir, todos conocemos hoy día la dación en pago, la ILP, la PA se ha incrustado en la agenda política, sino también en lo que ocurre en nuestras localidades. Es decir, no es el mismo trato el que recibíamos hace un año de los directores de las sucursales que el que recibimos ahora, porque los directores de las sucursales hace un año nos daban una patada en la puerta, y más cuando todavía no teníamos esa repercusión mediática. Ahora, pues por lo menos nos tienen que atender en sus oficinas, nos registran los escritos y bueno que va, estamos viendo cambios. Estos cambios también los estamos viendo a nivel político. Este gobierno cada vez está reculando, es decir, el último decreto de la Ley 1/2013, que es totalmente insuficiente y que además no como ocurre en el decreto de Andalucía, que si se hace se especifica el derecho a la vivienda como valor de cambio. Esto no lo hace los decretos del Gobierno nacional, pero sí que estamos viendo cómo poquito a poco, esa guerra la vamos ganando. Y judicialmente igual. Tampoco quisiera extenderme más. Creo que la PA en el tiempo que lleva está teniendo resultados. A día de hoy ha paralizado 862 desahucios
y ha realojado a 712 personas por su iniciativa de obra social, del realojamiento legítimo que muchas familias necesitan y jóvenes en este país. Y, en definitiva, yo creo que la PA tiene una cosa clara, que no pararemos hasta que los ciudadanos, al igual que lo fueron los bancos, sean considerados por los gobiernos como demasiado grandes para caer. Así que, por mi parte, nada más. Muy bien, Miguel, y le pasamos la palabra a Elena. Sí, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este foro. Agradecer, como no, al Gobierno de la Diputación Provincial y, en este caso, pues al diputado, a David Triguero, el que haya invitado al Gobierno andaluz y a la Consejería de Fomento y Vivienda a esta mesa redonda y, por lo tanto, pues compartir con el Consejo de la Juventud de España, que es maravilloso que siga vivo con todo lo que está cayendo, y con gente combativa ahí, demostrando que la gente joven puede, y pues lógicamente con la PA, que efectivamente es y ha sido el que ha mostrado que la ciudadanía organizada puede y debe cambiar las cosas y debe formar parte del conflicto social, porque a pesar de lo que nos han vendido, de esa sociedad de consenso que algún sociólogo pintó, vivimos en una sociedad siempre en la que el conflicto de intereses, el si se blindan privilegios o se blindan los derechos de la ciudadanía, pues forma parte de la vida cotidiana, a pesar de esa sociedad de consenso que nos han querido vender. Yo voy a tratar de explicar con brevedad, en esos 10-12 minutos que nos daba el moderador, bueno, el marco de cómo está la juventud, ¿no? Yo creo que Sheila lo ha explicado claramente, qué es lo que está pasando, yo ahí no me voy a detener, y el elemento que ha planteado Miguel desde la PA, pues también. ¿Cuáles son las consecuencias de ese panorama que nos ha dibujado Miguel, de cómo todos los gobiernos habidos hasta ahora, incluidos los gobiernos de la dictadura, pusieron todo lo de su parte y más para apoyar al capitalismo inmobiliario español? Se hizo una transición apuntalando algunos sectores productivos, el turismo, claro, y el capitalismo inmobiliario español. Eso ha tenido consecuencias, ese valor de cambio en lugar del valor de uso, ese considerar la vivienda como una mercancía y no como un derecho humano, ha tenido algunas consecuencias. La primera, pingües beneficios para la élite económica y financiera, es decir, durante decenas de años, durante casi 50 años, pues ha habido un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, planificado a través de cómo las clases populares accedían al derecho humano a la vivienda. Otra segunda consecuencia, que no es menor, es una dependencia de la generación de empleo en el entorno al sector de la construcción, con picos más altos o con picos más bajos. El espectacular fue ese milagro español que nos vendió el Gobierno de Aznar con esa burbuja inmobiliaria, una dependencia del monocultivo de la construcción. Y eso tiene muchas ramificaciones, desde las cementeras, como un elemento más claro, o a aquellas empresas que construían muebles para que a su vez esas viviendas que se vendían fuesen amuebladas. Y también una consecuencia brutal para la gente joven, y es que hubo un porcentaje, una generación, varias generaciones, que abandonaron el sistema educativo público para ponerse a trabajar en la construcción. Cobraban 3.000 euros, unos pocos de miles en negro y otros pocos de miles pagando impuestos. Eso ha tenido unas consecuencias devastadoras para la juventud en España, y Sheila pues hablaba de esa cuestión. Otra consecuencia es el sobreendeudamiento masivo que provocó esos pingües beneficios para la élite económica y financiera de la clase trabajadora, de las clases populares, para acceder al derecho a la vivienda. Los datos últimos que yo he conseguido encontrar es que ahora mismo en España hay más de 600.000 millones de euros que debe la población trabajadora a los bancos en concepto de deuda hipotecaria. Hay más deuda privada, pero en concepto de deuda hipotecaria estamos hablando de 600.000 millones de euros.
Una deuda hipotecaria que se ha construido además con una estafa, que es la estafa de las cláusulas suelo. Una estafa permitida y consentida cuando había una directiva comunitaria del año 1995 que obligaba a los países a cambiar las leyes para proteger a los ciudadanos de esa estafa hipotecaria. Y otra consecuencia no menor, que ha sido el asalto al territorio. Aquí tenéis un ejemplo que es Seseña, que yo creo que es paradigmático, pero no solo. En el conjunto de Andalucía, como de España, hay ejemplos claros del asalto al territorio, del abandono de la ciudad mediterránea, de raíz mediterránea compacta, a una ciudad dispersa que complica pues, no solamente el consumo de suelo, el consumo de energía, el consumo de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria? Bueno, pues ha pasado que nos encontramos en una situación de emergencia social y habitacional, una emergencia social que la gente joven está viviendo en primera magnitud, pero también la gente no tan joven y las mujeres, que tiene que ver con el desempleo masivo, tiene que ver con los desahucios masivos, tiene que ver con los millones de viviendas deshabitadas que en este país hay. Según datos oficiales del Ministerio de Fomento, estamos andando en torno a los 3,5 millones de euros de vivienda deshabitada. Hoy hemos tenido la oportunidad de leer en un periódico, el periódico El País, en una sección que se llama Vida y Arte, que hay quien está planteando destruir esas viviendas, tirar esas viviendas. Y viniendo para acá y leyéndolo, yo decía, bueno, pues esto es como aquellos que planean la guerra. La guerra así destruye, aparte de ser una catástrofe humana y la barbarie, pero mientras yo destruyo me permite construir. Todo aquello que se destruye luego permite construir, lógicamente a beneficio de los mismos de siempre. Por lo tanto, una emergencia social y habitacional y una estafa de proporciones colosales que vive la población trabajadora, que sufren las mujeres doblemente y que, porque vivimos en una estafa de clase y en una estafa de género. Un elemento importante de esa estafa es la modificación del artículo 135 de la Constitución. Antes que nada cobran los bancos, antes que las pensiones, antes que los seguros sociales, antes que la sanidad. Y, bueno, pues eso se protagonizó por parte del bipartidismo. También tenemos los fondos buitres que están comprando España. Ya compran una empresa, en mi provincia han comprado Panrico para desguazar esa empresa, pero mantener los canales de distribución o el producto, o ya compran parque público de vivienda o ya compran vivienda deshabitada. Los fondos buitres son la herramienta que la élite financiera pone como salvaguarda a sus propios negocios. Y también el rescate a la banca, del que ya se ha hablado, pero también tiene una consecuencia importantísima, que es el aumento del conflicto social, la ruptura de esa imagen falsa de una sociedad de consenso en la que todos somos buenos hermanos y todos perseguimos el mismo objetivo de progreso y de prosperidad. Aumento del conflicto y de la movilización en la que la gente joven ha sido fundamental. El 15M, fundamental para que las calles fuesen tomadas por gente joven que lo que pedía es más derechos y derechos sociales y que esta estafa acabara. La plataforma de afectados por la hipoteca, donde la gente joven ha tenido un protagonismo evidente, también, lógicamente, las familias afectadas, o, como hemos visto la semana pasada, la huelga general contra la ley llamada de la ley la LOMCE, y, bueno, pues como la gente joven ahí también ha tenido un protagonismo absolutamente activo. ¿Qué papel juega ahora mismo el Gobierno, que blinda privilegios de la élite económica y financiera contra derechos de la clase trabajadora, de las clases populares? Todas las modificaciones que está haciendo el Partido Popular y que está planteada en su plan de reforma nacional que le ha presentado a Europa, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la reforma de las pensiones, la reforma del mercado de trabajo, la reforma, en fin, todo lo que estamos viniendo ahora, a mi juicio, lo que plantea de una manera clara es una reconfiguración de facto de un Estado social, democrático y de derecho a un Estado de derecho sí, pero para las élites, no para la clase trabajadora, no para las clases populares. Hay más elementos, como la ley del aborto, ¿no? Cómo nos van a devolver o cómo se le va a volver a dar poder a las diputaciones, volviéndonos al siglo XIX, es decir, un cambio en las bases de una transición
de la que mi organización es crítica, pero bueno, una reconfiguración de facto de un Estado social democrático y de derecho a un Estado de derechas, si me permitís el juego de palabras. Para eso era fundamental Andalucía. Andalucía es el gobierno autonómico, el segundo, por no decir más importante. El pueblo andaluz demostró, tomando las calles en el momento de la transición y de la constitución del Estado de la Autonomía, que el pueblo andaluz en la calle, con movilizaciones, quería ser un pueblo con un estado de autogobierno como las llamadas nacionalidades históricas. Andalucía ya rompió el guión escrito a principio del proceso de la transición, de cómo se estaba configurando la nivelación de poderes en las comunidades autónomas. Y Andalucía, que era fundamental para que esta reconfiguración no tuviese oposición, pues el pueblo andaluz volvió otra vez a romper una partitura escrita por la que en marzo del año pasado, del año 2012, el Partido Popular iba a ganar con mayoría absoluta y a partir de ahí, bueno, pues todos los gobiernos autonómicos iban a formar parte de esa reconfiguración, ya sea a través de la Confederación del Norte o ya sea a través del cuestionamiento de los derechos de la clase trabajadora. Izquierda Unida formó parte de ese gobierno, forma parte del gobierno andaluz y entramos en el gobierno andaluz para cambiar las políticas, para cambiar, porque no es posible, creo que hay datos más que objetivos que lo demuestren, no es un problema partidario, sino de política y de análisis de en qué momento estamos y por qué, para cambiar las políticas. Y aquí yo ya soy absolutamente breve porque en materia de vivienda, el parque público de vivienda de Andalucía, que lo componen 350.000 viviendas, solamente de una población de 80.000 viviendas que viven en ellas, 350.000 personas de una población de 8 millones de habitantes, desde que formamos parte del Gobierno andaluz, nadie del parque público de vivienda que no pueda pagar su alquiler por tener un proceso de endeudamiento sobrevenido pierde su vivienda, es desahuciado. Nadie. Estamos viendo como en otros gobiernos esto no es que no ocurra, sino que están vendiendo el parque público a los fondos buitres. Y tenemos un compromiso y un objetivo que es la rehabilitación de vivienda. Hay que generar empleo pasando de la cultura de la especulación a la cultura de la rehabilitación y reconvirtiendo el sector de la construcción, no más consumición de suelo, a través de la rehabilitación. Porque hay que generar empleo a las clases populares, las clases trabajadoras y también a la gente joven. Un cambio en el enfoque de la empresa pública de suelo, que se había dedicado a especular como una inmobiliaria, un programa andaluz en defensa de la vivienda por el que el Gobierno andaluz rompe con la neutralidad y se pone a negociar con la entidad financiera a defender el derecho humano de las familias a permanecer en su vivienda y a conseguir lo que las familias nos planteen: dación en pago, reestructuración de la deuda, quita hipotecaria, alquiler social. Hemos conseguido la paralización de 2.500 desahucios con ese programa andaluz en defensa de la vivienda, funcionarios y funcionarias son las que lo llevan, y la ley de la función social de la vivienda, que digamos que es bueno, pues, lo que ha tenido más repercusión, porque es una ley, porque un gobierno autonómico puede hacer leyes, un poder legislativo. Primero fue un decreto ley, lo trasladamos al Parlamento como proyecto de ley y en septiembre se aprobó. Y partimos de dos elementos fundamentales. No es posible que en Andalucía haya de 700.000 a 1 millón de viviendas deshabitadas sin cumplir con la función social de la que hablaba Miguel, la inmensa mayoría de ellas en manos de bancos, inmobiliarias, sociedades de gestión de activos. El cuento, permitirme, o el mito urbano, mejor dicho, de personas físicas que ponen su vivienda al alquiler y que la gente destroza el piso, la inmensa mayoría de este parque de viviendas deshabitadas está en manos de bancos, inmobiliarias, sociedades de gestión de activos. Y no era posible que el Gobierno andaluz, con Izquierda Unida en el Gobierno, permaneciese impasible entre 80.000 desahucios. Expropiación temporal del uso. Todas las administraciones expropiamos todos los días para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer colegios. ¿Por qué va a ser inconstitucional expropiar temporalmente el uso de una vivienda a un banco o a un fondo buitre, como fue el de Huelva, a una familia que, si se queda sin vivienda, se queda sin lo único que tiene para poder vivir dignamente? Y para sacar el inmenso parque de vivienda deshabitada que haya al alquiler, a un alquiler asequible, que pueda ser pues efectivamente asequible, sanciona a las personas jurídicas que no pongan su vivienda al alquiler e incentivo a las personas físicas. Las consecuencias que ha tenido este decreto ley es que es disuasorio para todos los desahucios. Este decreto ley da poder a la gente,
porque lo esgrime frente a la entidad financiera que la va a desahuciar, porque es una ley que se pone del lado de, bueno, pues de las clases populares y de este conflicto. Y termino. Yo, en fin, todo esto es hijo o hija de la movilización social. Sin concienciación, sin movilización, sin organización, sin combate, sin plantear alternativas, sin decir que sí se puede cambiar las cosas. Antes decíamos otro mundo es posible, ahora el grito es sí se puede, pues todo esto que con mucha humildad hemos hecho desde el Gobierno andaluz no hubiese sido posible. Por lo tanto, el empuje de la ciudadanía, un Gobierno que atienda las demandas de la ciudadanía organizada, sociedad civil organizada, es absolutamente fundamental para poder avanzar, porque si no el combate es muy desigual. Nada más. Pues muy bien, muchas gracias, Elena. Entonces, después de las 3 intervenciones, vamos a pasar al turno de palabra y lo que vamos a hacer es a ver cuántas preguntas hay y vamos contestando pues, cada 2 o 3 preguntas. Mira por aquí. Sí, es una pregunta muy corta. Yo quería saber un poco cómo se materializan las relaciones entre la plataforma de afectados por la hipoteca en Andalucía y el Gobierno andaluz, porque los que hemos participado en las plataformas en otros ámbitos, pues las relaciones con los gobiernos son nulas y nos limitamos a criticar las decisiones injustas que se están tomando contra los afectados por la hipoteca. Entonces, quería saber si en un contexto en donde hay un gobierno que parece responder a las demandas, pues hay también un clima de entendimiento y de participación, y si los afectados por la hipoteca pueden proponer cosas encima de la mesa. Sí, si quieres, si quieres puedes ir contestando. ¿Sí? Sí. ¿Nos agrupamos? Ahora a ver si van saliendo, se va animando. Ah, vale. Pues es una relación, bueno, hay relación, hemos tenido varias reuniones con el Movimiento en Defensa de la Vivienda de Andalucía, con la PA, con estos desahucios. Una relación y un encuentro que nos permite mantener acuerdos y desacuerdos. Hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo. No pasa nada, no estar de acuerdo debe de formar parte de la, pues de la relación habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay encuentros, ha habido varias reuniones, ahora mismo estamos también en un proceso en el que le hemos pedido al movimiento a nivel provincial sentarnos con ellos, porque estamos en un momento de elaboración y aprobación del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación y, lógicamente, pues la plataforma de afectados por la hipoteca y estos desahucios tiene mucho que decir. Y, bueno, pues han participado, no en la elaboración del decreto de ley, porque eso no era posible, pero sí en el trámite parlamentario, pues lógicamente con aportaciones que han mejorado la ley de manera sustancial, fundamentalmente en qué personas pueden solicitar la expropiación temporal del uso. Entonces, bueno, pues hay un contexto de diálogo, de reuniones, y que tienen pues acuerdos y desacuerdos, porque el movimiento es muy plural y porque para eso está la movilización social, ¿no? Para seguir pidiendo siempre vamos más allá, ¿no? A ver, más preguntas. Bueno, sí. En lo referente a lo que ha dicho el compañero Jorge, bueno, quería resaltar que, en cierto modo, las relaciones entre la plataforma y las administraciones siempre son, en cierto modo, complicadas. Y bueno, yo creo que también que las administraciones locales, como parte en la onda larga de enriquecimiento especulativo, tuvieron parte de su provecho. Es decir, estamos hablando de que la fiscalidad que se puso en marcha por parte de las administraciones locales en estos momentos es una fiscalidad obsoleta. Por ejemplo, en el caso de las plusvalías, etcétera, pues sí que es cierto que hay administraciones que ceden a las reivindicaciones de la PA y otras que no.
Sí, Julián. Sí. A Miguel y Elena, y también a la compañera, disculpa que no me acuerdo, Seila, a los tres. Muchas gracias. Yo creo que habéis estado magníficamente bien, lo habéis explicado con muchos datos. A Miguel, que forma parte de la plataforma, yo sé que está desarrollando un gran trabajo en Ciudad Real. Yo sé que está desarrollando un extraordinario trabajo, pero al margen de eso, yo creo, al margen de eso, yo creo evidentemente que hace falta una reorganización ideológica de las fuerzas de izquierda. Una reorganización ideológica de las fuerzas de izquierda. Podemos no coincidir en muchos aspectos, pero sí hay otros muchos en los que perfectamente se puede coincidir. El panorama está muy difícil. Es la primera vez en la historia de España, y quería que me dijerais algo al respecto, la primera vez en la historia de España que las rentas del trabajo son inferiores a las rentas del capital. La primera vez en la historia de España. Las rentas del trabajo, las rentas del capital están por encima del 50% y las rentas del trabajo están por debajo del 50%. Históricamente nunca ha sido así. Verdaderamente somos los que nos consideramos clase trabajadora, los que estamos sufriendo duramente, y yo creo que cada día más, dramáticamente, los efectos de esta crisis. Yo creo que eso nos debería mover a una reflexión, porque populistamente, pues se dice hoy por González en la Comunidad de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid, que va a bajar los impuestos. Pero se dice también en otras comunidades. También se dice por parte del presidente de la Junta de Extremadura que va a bajar los impuestos. Dice, bueno, el tema es ya de un populismo un tanto peligroso. Muchas gracias a los tres. Sí, ahora, aunque esperamos un poco y agrupamos otra pregunta. ¿Más preguntas? Sí, Antonio. Al fondo. Y ahora hacemos ya una... Es que la otra, como era muy concreta, parecía, pues no os debería haber pasado la palabra. Hola. Bueno, yo tenía dos preguntas. Y es que la ley antidesahucios de Andalucía, por el momento, solamente afecta a entidades financieras, entidades de crédito. ¿Cómo se planteó, cómo fue el debate sobre cuando se redactó esta ley, si debía afectar o no, o si acaso se planteó, perdón por la redundancia, el hecho de que afectase a particulares también, a multipropietarios? Quiero decir, ¿se plantea la posibilidad de que en un futuro esta ley pueda afectar o con una nueva redacción o con otro articulado, una reforma, también a multipropietarios, es decir, a particulares? Y la segunda pregunta que tengo que hacer también a la consejera es si cabría la posibilidad de plantearse dividir la ley del derecho a la vivienda en dos, entre, por una parte, lo que hace referencia a las multas a las viviendas vacías, a las multas a las viviendas que están deshabitadas después de esa definición, y por otra parte, es decir, hacer un decreto nuevo o una ley distinta específica para la expropiación temporal de la vivienda, y con eso evitar quizá que la oposición del Gobierno central pueda surtir efecto contra toda la propuesta del Gobierno de andaluz. No sé si me he explicado con claridad. Bueno, lo que sí... ¿Hay otra pregunta? Bueno, sí, ya. Sí, buenas tardes. Gracias a los ponentes por la magnífica conferencia. Yo quería preguntar a Elena, hoy ha salido una cuestión, concretamente de Sevilla, de la famosa Corrala, que creo que es algo emblemático, y quería preguntarle, aprovechando que está aquí, si tienen alguna iniciativa, tienen alguna posición respecto a la solución
de ese conflicto y también quería saber cuál es la reacción o la actuación del Ayuntamiento de Sevilla en este tema. Simplemente como curiosidad por ser un tema emblemático. Bueno, vamos a proceder a la ronda de contestaciones. Lo que sí, en la medida de lo posible, si pudieran ser preguntas también genéricas para que intervengan todos los ponentes, aunque es verdad que es muy llamativo, pues bueno, tenemos a la consejera de la Junta de Andalucía, Elena, y una ley totalmente innovadora, aunque sabemos que las preguntas pueden ir mucho por ahí, pero si pueden ser preguntas también genéricas de la problemática para que pueda surgir y abrir el debate para todos los ponentes, mucho mejor. Gracias. Bueno, empiezas, Eila. Quería contestar a Julián brevemente. Sí que tiene razón que debe haber una reorganización ideológica de las fuerzas de izquierdas, pero yo creo que debe haber una reorganización social en general, puesto que ya debemos de dejar al lado el yo para conmigo y todos tenemos el mismo problema encima de la mesa, yo creo, y sobre todo la gente joven, que estamos viendo cómo se desmorona el estado de bienestar que nuestros mayores han conseguido a lo largo de todos estos años. Y como ejemplo pues tenemos a la PA o al pueblo andaluz que ha plantado frente o está plantando cara a esos problemas que nos vienen impuestos por un gobierno mayoritario. Y creo que la reorganización debe ser social en general. Estar todos con todos y porque todos tenemos el mismo problema encima de la mesa. Sobre la pregunta de Julián, yo creo que el estado del bienestar es fruto de un consenso entre dos fuerzas, las fuerzas patronales y las fuerzas trabajadoras, o entre dos ideologías, lo que puede ser la democracia cristiana, bueno, a nivel europeo, la democracia cristiana y la socialdemocracia. Pero yo creo que ese consenso ahora mismo se ha roto completamente. Se ha roto completamente. Hay claramente una polarización. Y en esa polarización estamos los que luchamos porque se hagan efectivos los derechos sociales y los que quieren, mediante la deuda, que esos derechos sociales no sean efectivos y lo que quieren precisamente es sacar rentabilidad de nuestros derechos y yo creo que eso está claro. Ahora bien, hay una cosa que realmente me preocupa de cara al futuro. Aquí yo creo que lo estamos haciendo muy bien. La sociedad civil organizada está, bueno, valga la redundancia, organizándose y a diferencia de otros países como Grecia, en el que un segmento no despreciable de los ciudadanos se organiza en movimientos de extrema derecha como Amanecer Dorado, nosotros estamos consiguiendo construir un movimiento amplio internacional. Y yo creo que eso es lo importante y lo que tenemos que seguir construyendo día a día. Sí, efectivamente, el problema del reparto de las rentas del trabajo y de las rentas del capital, bueno, pues es un epítome más de esta estafa, ¿no? A la que, bueno, pues hay que ver aquellos intentos o los intentos que puede haber en Alemania de la gran coalición, de cómo situar que bajar los impuestos es de izquierda, o de, yo insisto, en la reforma del artículo 135 de la Constitución, que eso, en fin, es un elemento complicado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ese rearme ideológico, yo creo que la sociedad civil organizada tiene que formar parte de él de manera clara y de formar parte del conflicto alumbrando alternativas. No es el conflicto contra el conflicto, sino que hay un conflicto porque tenemos alternativas claras que plantear encima de la mesa, ¿no? Respecto al elemento de la vivienda, bueno, todo decreto, toda ley que provoca cambios, bueno, pues ¿no? tiene muchos momentos de discusión, de debate y de acuerdo. La ley que ha salido es la ley que quería el Gobierno andaluz que saliera. Hay que tener en cuenta que en Andalucía, cuando estuvimos viendo el reparto de la propiedad, con los datos de los que dispone el Gobierno andaluz, esto de ser Gobierno andaluz y poder decir, dame datos de esto, es fantástico, una cosa extraordinaria. Descubrimos, mirando los datos, que solamente el 4% de la población propietaria de vivienda, personas físicas, tiene 3 o más viviendas.
¿Por qué? Porque la ley, el concepto de vivienda deshabitada, que es sobre la que se pueden hacer sanciones o incentivos, lo que dice que una vivienda deshabitada es aquella que está deshabitada 6 meses durante un año o que tiene consumo anormalmente bajo de agua, de gas, y quedan exentos la vivienda habitual y permanente de la gente, la vivienda que puedan tener en el campo o en la playa y las viviendas que cumplen con que forman parte de la ley turística, que son infraestructura turística de alguna manera, ¿no? Claro, cuando eso lo quitas, la inmensa mayoría de las clases populares tienen una o dos viviendas, no hay más. Porque, bueno, tampoco ha dado, ¿no? Este capitalismo popular tampoco ha dado para mucho más. Solamente el 4% de la población que es propietaria de vivienda tiene 3 o más. Con lo cual, bueno, pues el objetivo es sanción a las entidades jurídicas, incentivo a las personas físicas y expropiación temporal del uso solamente en el caso de que en el remate, por razones evidentes también, se haya quedado con la vivienda un fondo buitre, un banco, una inmobiliaria o tal. Y luego, respecto del recurso al Constitucional, el problema del recurso al Constitucional no es que parcelemos la ley. El problema del recurso al Constitucional, que yo espero que ahora no lo planteen, que se sienten en la comisión bilateral y que agoten el diálogo con el Gobierno andaluz, que es su obligación, es que esta ley demuestra que hay alternativa. Ese es el problema. Como hay alternativa y como desprotege los privilegios de los fondos buitre o de los bancos, pues vamos al Constitucional. Porque el Constitucional paraliza la ley, paralizó el decreto, no porque entrase en el fondo, sino porque el presidente del Gobierno tiene una potestad, que es hacer valer el artículo 161 de la Constitución, por el que, invocando ese artículo, el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente el decreto. Y ahora hablamos del fondo, y ahora veo si levanto la suspensión a los 5 meses o no la levanto. Y bueno, quién es el presidente del Tribunal Constitucional también parece que ya lo sabemos, ¿no? El problema no es que parcelemos, el problema es que demuestra que hay alternativa. Y todos los argumentos que el ministro Guindos y que el Gobierno ha dado, de que va a hacer un desastre con la construcción, con el empleo, con el crédito, son mentiras, ¿vale? Pero es que eso no es ir en contra, eso no es anticonstitucional. Podrá no gustarle políticamente, ideológicamente, pero no es inconstitucional que un Gobierno, como el Gobierno andaluz, tome partido dentro de la Constitución y del Estatuto por defender los derechos de la gente. Eso será inconstitucional el rescate a la banca, ¿no?, si me apura. Y respecto de la corrala, y con esto ya termino, la corrala de la utopía, pues efectivamente es un símbolo. En Andalucía yo no entiendo cómo no hay más corralas, tal y como está la situación. Nosotros desde el Gobierno andaluz, ¿qué es lo que hicimos? Pues sentar en una mesa a las familias que viven en la corrala, al Defensor del Pueblo andaluz, al Ayuntamiento de Sevilla, a Ibercaja, es decir, la entidad financiera que tiene el bloque de pisos, y a la delegación para construir una salida. Llevamos así 1 año y pico. La primera vez que el equipo de la Consejería se reunió con el movimiento, nos reunimos en la corrala, en junio del año pasado. 1 año en el que hemos buscado muchas soluciones. El Ayuntamiento de Sevilla, ¿qué no ha cumplido? Pues dar luz y agua a la corrala. La entidad financiera, ¿qué es lo que busca? El desahucio. A través de... ahí pues llevamos trabajando 1 año, formando parte de esa mesa, y pues seguimos pues poniéndonos del lado, siendo parte del conflicto y defendiendo el derecho humano a la vivienda. Y bueno, pues ahí llevamos 1 año y medio y seguiremos estando como Gobierno defendiendo algo que parece razonable, ¿no? No es posible que haya casas sin gente y gente sin casa. Hola, buenas. Pues primero dar las gracias a la plataforma, dar las gracias a la Diputación, dar las gracias a Seila y dar las gracias a la consejera de haber venido, de darnos esta charla, creo que está muy bien, que es muy necesario. Y bueno, segundo, una reflexión que sí me gustaría hacer, que como comentabas antes el caballero, que bueno, que el estado del bienestar no lo están robando. Para mi punto de vista, el estado del bienestar no era el paraíso, no vivíamos en un
O sea, no creo que sea algo que tengamos que remontarnos como decir, joder, qué bien que estaba, porque no era cierto. O sea, había 2 millones de parados, las tasas juveniles siempre han sido muy altas en este país, las tasas de paro juvenil, desahucios ha habido problemas siempre. Entonces, creo que no es el espejo donde tengamos que mirarnos, sobre todo los que somos de la clase trabajadora, los que nos sentimos de izquierdas, creemos que tenemos que llegar a algo mejor, tenemos que llegar a una igualdad plena entre los derechos del hombre y la mujer, entre que los salarios sean como deben de ser, que haya unas leyes laborales que no permitan lo que ha pasado en León con los compañeros mineros. Y bueno, esa es la reflexión que quería poner encima de la mesa. Y una pregunta a Elena, como consejera de Vivienda de allí de la Junta de Andalucía, que sí, está muy bien el tema de la expropiación a los bancos, está muy bien, pero a mí me salta la duda de, bueno, y dentro de 3 años, si la cosa sigue igual, ¿qué es lo que se podría hacer? Seguimos, hay más preguntas por aquí. Buenas tardes y agradecer también la presencia aquí a los 3 intervinientes. A Seila Suárez le voy a plantear una duda a raíz de una afirmación que ha hecho, y es que se necesita el 80% del salario para comprar una vivienda. Entonces, desde el Consejo de la Juventud se marca algún tipo de políticas o decisiones al respecto de si hay que cambiar el comprar vivienda por alquilar, si hay que abrir, sobre todo para los jóvenes, ese abanico de posibilidades y entrar a valorar la decisión de poder alquilar en lugar de comprar viviendas. A Miguel González, voy a ser un poco abogado del diablo, pero espero que lo entiendas. El domingo en el programa Salvados de La Sexta salía una persona que estaba desempleada, no sé si estaba en algún procedimiento de desahucio, pero bueno, si no lo estaba, seguramente que lo iba a estar, y decía que se había endeudado por un importe de 225.000 euros. Hago un juicio de intenciones, porque yo no conozco a esa persona, pero entiendo que se metía en una deuda que difícilmente iba a poder pagar. Yo hablo por mí, tendría que trabajar al menos 20 o 25 años para poder pagar una deuda de ese importe, de 225.000 euros. Ya no entramos a valorar de si el banco hizo bien o no en concederla, que seguramente tampoco hizo bien en concederla, pero ahí está mi pregunta. No hay ningún grado de responsabilidad o de culpabilidad en los ciudadanos que han entrado o se han endeudado por encima de sus posibilidades, muy por encima de sus posibilidades. Porque claro, los bancos son muy malos, pero los bancos no han ido a nuestras casas a que firmemos los contratos de hipoteca. Y respecto a la consejera de Fomento y Vivienda, pues no sé, tengo muchas preguntas y tampoco quiero agotar el tiempo. Yo estoy en Ciudad Real. Ciudad Real limita con Córdoba y con Badajoz. Yo no sé dónde irme. No sé si irme a Extremadura y que me den un cheque bebé. Gobierna el Partido Popular con el apoyo de Izquierda Unida. No entra en el gobierno, pero la apoya parlamentariamente. No sé si irme a Andalucía, que gobierna el PSOE con Izquierda Unida. Ahí sí está en el gobierno Izquierda Unida, que me va a garantizar que si la cosa me va mal, pues no me van a echar de mi casa. No sé muy bien ni si Izquierda Unida es de izquierdas, es de derechas. No sé cómo puede entenderse que antes hayas hablado del bipartidismo de forma peyorativa y en un lado apoya al gobierno del PP y en otro gobierna con el PSOE. Pues claro, bendito bipartidismo, si podemos entendernos con los dos, ¿no? No sé, a ese respecto, ¿qué políticas sociales son las que se están haciendo mejor? ¿Las de Extremadura, que apoya Izquierda Unida ahí, o las de Andalucía? Muchas gracias. Vale. ¿Comienza Seila? Sí. Lo primero a hacer por... No, perdón. Pares.
que tienes derecho, que tienes toda la razón, el estado del bienestar no era la panacea. Más bien me refería a los derechos que la clase obrera consiguió hasta ahora y que, vamos, ya estamos casi viéndolos reducidos a la nada. Ya se nos está planteando hasta abolir el derecho a huelga. Sí. Se consiguieron derechos, pero no fue un regalo del estado del bienestar, fue una conquistas sociales de los trabajadores mediante su lucha, mediante su sangre. Entonces, por eso, tampoco creo que... Es que nos están intentando vender desde algunos partidos políticos, algunos ídolos políticos, de que nos han robado, como si nos hubiesen quitado de algo que era la hostia. Yo hablo de mí. Yo en mi casa yo he vivido de alquiler toda la vida. A mí me han desahuciado 2 veces porque vivía de alquiler, mis padres no podían pagar el alquiler y nos teníamos que ir a vivir a otro sitio. Y eso pasaba con el estado del bienestar. Yo pertenezco a un partido político que tenemos claro que el estado del bienestar tenía muchísimas cosas que no cubría. No, y que por eso no... Te entiendo, yo iba por otra línea. Yo no voy por el estado del bienestar en sí, de qué guay, me puedo comprar una casa y vivimos todos con total comodidad y viva la clase media y me puedo comprar lo que quiera y puedo vivir igual que los ricos. Yo cuando me refería a que nos están aboliendo los derechos como obreros, como trabajadores, lo primero, nos están aboliendo los derechos a una vivienda digna, ya sea en alquiler, ya sea en adquisición propia, ¿por qué no? También. Me refería más bien por ahí. Se nos están denegando ya casi derechos que se consiguieron básicos para el ser humano. Estamos viendo gente que pasa hambre. Se nos está denegando casi el derecho a la sanidad pública. Yo me refería a ese tipo de derechos que se fueron consiguiendo y es que yo cuando refiero nos quitaron la hostia es que nos están quitando la hostia. Si tenemos que vivir menos acomodadamente, pues viviremos, pero con lo legítimo y lo básico nos lo pueden quitar y no lo podemos permitir. Ahora voy a contestar a... ¿Cómo era tu nombre? Perdona. Javier, creo que me entendiste mal, porque al principio cuando hablé del 80% me refería al alquiler, porque dije que acceder ahora mismo a un joven a comprarse una vivienda... Vamos a decir, no nos vamos a engañar, que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no hay empleo estable, el banco no nos va a dar un crédito, por lo tanto, comprar una vivienda es imposible. Me refería al 80% de su salario para llegar a alquilar, que alquilar hoy en día a un joven es casi una utopía. Paradójicamente, una de las comunidades autónomas donde mayor acceso hay al alquiler son Castilla-La Mancha y Extremadura, en toda España. En el resto es casi imposible. Te lo puedo asegurar, son datos que recogemos en el Observatorio de Emancipación de Empleo y Vivienda que puedes consultar en nuestra web. Y cuando me refería al 80% del salario me refería al alquiler. ¿Qué proponemos desde el Consejo de la Juventud? Que, pues, lo primero, un salario digno, estable, que permita una vivienda digna, ya sea en alquiler, ya sea en propiedad. Que vuelvan las ayudas al alquiler para poder fomentar la emancipación de los jóvenes, que vuelvan las viviendas protegidas, que toda esta situación de frustración que están viviendo los jóvenes respecto a no poder emprender una vida en solitario, lejos del nido familiar, está creando también un porcentaje de la población joven en riesgo de exclusión social. Estamos ante parados de larga duración sin ninguna perspectiva de encontrar trabajo, porque todavía lo tienes peor si eres parado de larga duración y entre la población joven hay una tasa muy elevada de parados de larga duración y estamos olvidándonos también de ese riesgo tan fundamental como es el riesgo de exclusión social. Por eso, desde el Consejo reivindicamos el empleo digno y la vivienda digna y que se fomenten las ayudas para potenciar eso. Perdona si he entendido mal respecto no del preocupes, porcentaje. puede ser yo. En este sentido que estás diciendo respecto a las ayudas, yo antes era beneficiario de la renta básica de emancipación, he estado 2 años de alquiler, el gobierno central quitó la ayuda y pues he vuelto a casa de mis padres, es decir, que lo conozco de primera mano.
¿entiendes que es mejor la nueva ayuda que hay, que ha sustituido a la renta básica de emancipación, que la abre para edades mayores, no solo para los jóvenes, pero que también es más restrictiva? No tengo conocimiento de ninguna ayuda nueva. Perdona mi ignorancia, es un dato que se me escapa. Y yo cuando hablo de jóvenes, Europa marca a jóvenes hasta 30 años, pero yo cuando me refiero a jóvenes me refiero desde 16 hasta 35, tanto en desempleo juvenil como en acceso a ayudas a la vivienda joven, porque creo que es también marginar esa franja de entre 30 y 35 que siguen. Yo creo que deberíamos de seguir barajando entre tasa de juventud, y no tengo ahora mismo conocimiento de esa ayuda de emancipación que... No, en Asturias tampoco. El gobierno central, no tengo conocimiento de esa... Pasamos, vamos a contestar y ahora después aclaramos que nos están pidiendo la palabra. Miguel. Vale, bueno, muy brevemente, París. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. El estado del bienestar español, tal y como lo pudimos ver la semana pasada, ha sido siempre deficitario, además por una cuestión, un déficit histórico de los 40 años del franquismo. Y bueno, en mi punto de vista, yo considero que el estado del bienestar siempre es un punto de partida. Lo que pasa es que ahora mismo la correlación de fuerzas que tenemos, pues no da para más. Así que en principio defendamos lo que tenemos y luego ya cuando seamos más vamos pasito a pasito. Y contestando a Javier, antes de nada, gracias por dar un poco de chicha al debate, está muy bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que es decir, cuando se firmaron muchas hipotecas, es decir, no debemos olvidar una cosa: la vivienda es un bien básico, si no estamos hablando de ningún lujo, estamos hablando de un bien básico necesario para el libre desarrollo de las personas. Y en un Estado lo que se tiene que encargar es de proveer ese bien básico a las personas que lo necesiten. Nuestro país, por el modelo ideológico y económico inmobiliario que ha tenido, ha hecho que los ciudadanos tengamos un problema para acceder a este bien básico. Un problema para acceder a este bien básico porque los salarios se han estancado desde el año 95 y el crédito fácil que entró con la entrada del euro, es decir, la disminución de los tipos de interés del Banco Central Europeo, hizo que la única posibilidad de que accediéramos a ese bien básico era hipotecándonos, además con la cultura de la propiedad. Así que no nos culpabilicemos. Luego también lo de los 220.000 euros, aquí no sé de qué ciudad sería, pero claro, en Barcelona. Las hipotecas, hablaba el otro día una compañera de Madrid que me decía que tenían compañeros afectados hipotecas de unas cantidades que, por ejemplo, aquí en Ciudad Real no las vemos, pero es que evidentemente el precio de la vivienda en Barcelona no es el mismo que el de Ciudad Real. Y aquí la responsabilidad no está en el pobre ciudadano que accede a su bien básico, sino en las tasadoras que inflaron el valor de la vivienda. Así que, bueno, no sé, y lo que has dicho de la ponderación de la responsabilidad. Yo no sé quién tiene más responsabilidad sin quien tiene a un plantel de abogados, de economistas, de gente de marketing que vende determinados productos financieros a determinado tipo de ciudadano, o el pobre ciudadano que se fía de su director de la sucursal como si fuera su médico de familia, y que evidentemente accede a una vivienda, además en un estado general en el que se decía que el valor de la vivienda era un bien seguro y que cómo no ibas a tener una vivienda en propiedad, si es que el alquiler era de pobres. Yo creo que, es decir, no nos debemos culpabilizar. Además, lo que dices resalta muy bien el desprecio que la élite económica siente hacia sus ciudadanos. Hace una semana hubo aquí una conferencia sobre el mercado hipotecario, la hicieron en el claustro, en el rectorado de la universidad, un sitio más pequeñito, porque venía gente de SACIR, venía gente del BBVA y venía el Banco de España. No interesaba que hubiera mucha gente, porque evidentemente no estos temas, cuanto menos gente esté mejor. Y a colación de lo que tú decías,
Me ha venido a la mente una respuesta de una directiva del Banco de España que decía, oye, que si en las cláusulas suelo, si tienes cláusulas suelo en tu hipoteca, pues haberte informado. ¿Quién no conoce derecho bancario de primera mano? Es decir, las élites económicas en este país, que son las que se han enriquecido con este modelo, no pueden ahora venir a culpabilizar a miles de ciudadanos sobre su situación. Este es un problema sistémico y que las élites económicas de este país tienen que pagar el castigo de tantos años. O sea, que ellas son las responsables. Ya. Si yo, con brevedad, con el elemento del estado del bienestar, bueno, yo creo que uno de los problemas fundamentales del estado del bienestar en España, dio derecho a la salud, a la educación, a la justicia gratuita, ¿no? Derecho al aborto, en fin, nosotras parimos, nosotras decidimos. Quiero decir que hay algunos elementos de derechos materiales, que son los que disputan cómo se reparte la riqueza, los derechos materiales. Uno de los problemas que ahora mismo estamos sufriendo es que el estado del bienestar en España, fruto del proceso de dictadura franquista, es un estado del bienestar financializado por las entidades financieras, porque se renunció de una manera clara a una fiscalidad más progresiva, de manera que pagasen más las rentas del capital que las rentas del trabajo. Y para poder mantener ese estado del bienestar, pues había que financializar el estado del bienestar. Más allá de eso, yo creo que con esta correlación de fuerzas que ahora mismo tenemos, vamos a defender un sistema educativo público, laico, de calidad, sanidad pública, educación pública, derechos materiales y, bueno, pues luego lo llamaremos como sea, ¿no? Una sociedad con igualdad de condición, una sociedad igualitaria, solidaria. El problema es que ahora mismo el combate es muy desigual y ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. Esto no significa que el mejor tiempo pasado fue mejor, en ningún caso. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar, hay que poner alternativas, pero sin demonizar lo de atrás ni lo de adelante, ¿no? Y luego, respecto a lo que planteaba el compañero, efectivamente, alguien pone salsa en las preguntas. Bueno, para saber lo que es Izquierda Unida, que es un movimiento político y social, claramente de izquierda, pues hay que ver los programas electorales que presentamos, ¿no? Y la práctica política que tenemos, que es, bueno, pues una práctica política de izquierda, ideología de izquierda. En el sentido de lo que me plantea de Izquierda Unida de Extremadura, bueno, pues ahí desde la Dirección Federal y de todas las direcciones de federación hemos planteado que la Dirección Extremadura se equivoca. Democráticamente, legítimamente, ellos optaron con dejar pasar al Partido Popular porque llevaban, bueno, pues tantos años de gobierno del Partido Socialista. Es una equivocación, un error estratégico y táctico. Con todo el respeto a la decisión que toman los compañeros de Extremadura, es un error, porque ni por activa ni por pasiva Izquierda Unida puede dejar que el Partido Popular gobierne. No por nada, sino porque lo que nos estamos jugando son los derechos de la clase trabajadora. En segundo lugar, el bipartidismo, a mi juicio y al juicio de Izquierda Unida, es un fracaso. Pero, entre otras cosas, porque no representa la pluralidad de la democrática ni la pluralidad de opciones. Y, bueno, cada uno puede tener la valoración que considere, ¿no?, sobre el papel que ha jugado el bipartidismo en, por ejemplo, el relato que venimos construyendo de qué es lo que ha pasado con las políticas de vivienda o qué papel ha jugado el bipartidismo en el relato de las políticas que la Troika o que la Comisión Europea está imponiendo a los países del sur de Europa, o qué papel ha jugado el bipartidismo en distintos momentos de defensa de la paz frente a la guerra. Bueno, tampoco voy yo a ser juez, lógicamente, o jueza del bipartidismo, ¿no? Pero, lógicamente, mi formación, la formación en la que yo milito desde el año 91, que es Izquierda Unida, pues, lógicamente, busca una alternativa a las políticas del bipartidismo. Y, bueno, pues cada uno, lógicamente, libremente y democráticamente toma su opción individual y su opción colectiva, porque, bueno, buena parte de esa construcción del consenso es que somos individuos, átomos, que tomados de uno en uno no somos nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues individualmente y colectivamente cada uno tiene su opción
política y partidaria, ¿no? Y su relato de qué es lo que ha pasado en estos tiempos en las sociedades en las que vivimos. Muy bien. ¿Sobre qué? Teniendo en cuenta que para mi parecer lo que está haciendo la Junta está de puta madre, hablando mal y pronto, pero que dentro de 3 años Sí. ¿qué se podría hacer? Por si la situación sigue igual, la situación empeora, que es lo que parece que va a pasar, que la situación sigue igual o empeore. Bueno, un poquito de optimismo dialéctico. La situación debe de mejorar si hay un equilibrio en la correlación de fuerza, y eso solamente depende de las clases populares, no depende de nadie más. No es fácil, pero nadie dijo que esto fuera fácil o que lo fuéramos a conseguir. El objetivo dentro de 3 años es que haya un gobierno en España que responda a los intereses de las clases populares, que consiga la dación en pago, la quita hipotecaria, como se le ha hecho a la Sareb, ¿no? Como se le ha hecho a los bancos, que cuando le hemos comprado los activos tóxicos con el dinero público, le hemos hecho una quita brutal. Bueno, pues una quita a la deuda hipotecaria. El objetivo es que dentro de 3 años haya un gobierno que represente dignamente los intereses de la inmensa mayoría de la mayoría social. Tampoco, ¿no? Es que, en fin, que represente dignamente los intereses de la mayoría social. Si eso no fuera así, porque no lo conseguimos, pues ya veremos si prorrogamos la ley o qué. Pero, bueno, el objetivo es que dentro de 3 años haya cambiado el gobierno. Si fuera posible antes, mejor, ¿no? Pero si no, dentro de 3 años. Vale. Yo quería hacer una aclaración al compañero Javier, porque este gobierno, hasta día de hoy, salvo que tengas información diferente, no ha aprobado ninguna ayuda a la vivienda. Canceló la renta básica de emancipación, y la ayuda a la que creo que te estás refiriendo es la de los 400 euros, que no está destinada a la vivienda. Está destinada a aquellas familias o personas paradas de larga duración que han perdido la prestación por desempleo. Y lo que hizo también, como ya hizo también con el decreto de salud, fue excluir a la población joven, que entendía que podía depender o pasar a depender del nicho familiar. En cuanto a eso, también me gustaría aprovechar para lanzar una pregunta, y es que la compañera del Consejo de la Juventud de España nos explique un poco lo que es la garantía juvenil, porque ya que no es un programa que esté enfocado al acceso a la vivienda, sí que por lo menos ayuda a las personas jóvenes a acceder al mercado laboral, y esto en un futuro puede ayudarnos a tener un acceso a la vivienda. Y así aprovechamos que tenemos aquí a Diputación de Ciudad Real y a la Junta de Andalucía, que puedan tomar ejemplo de estos proyectos. Vale, ¿más preguntas? Gracias. Buenas tardes, y voy a hacer agradeceros la información que nos habéis suministrado, y voy a hacer una pregunta muy interesada por mi edad. Es decir, dado que esto es un foro de la juventud, yo estoy tremendamente interesado en cuál va a ser mi proyección dentro de unos años. Estáis una representación bastante buena de lo que puede ser el futuro de este país. Hay una plataforma que está formada por ciudadanos, hay asociaciones de jóvenes y hay una representante de un gobierno tremendamente de izquierdas, como podemos tildar al de Andalucía. A ella, en principio, preguntarle ¿en qué se diferencia la rehabilitación de casas que está llevando en estos momentos Andalucía de la que anteriormente se tenía? Porque ha hecho bastante hincapié en ello, juntamente con la ley decreto que ya hemos comentado con anterioridad. Y para los tres, si solamente existe la posibilidad, en esta respuesta a la situación actual para los jóvenes, esperar pacientemente o esperar cómo vamos a hacer y vamos a ser el motor de cambio para que, en este caso yo no, pero sí mi hijo, que tiene 23 años, pueda encontrar trabajo. Gracias. Vale, pues vamos contestando. ¿Comienzas tú, Seila? Pues bien, voy a aprovechar la vendetta que me acaba de hacer mi compañero Raúl para explicar un poco lo que es la garantía juvenil, porque sí es cierto que antes no profundicé mucho y la verdad que van a llegar unos fondos destinados a este propósito a España supuestamente, y creo que tenemos que tener claro lo que es y luchar porque se inviertan en eso. La garantía juvenil
son programas de empleo y formación, de educación no formal, digamos que son como unos programas de reciclaje para el empleo, que fomentan la dinamización del empleo entre los jóvenes. Tenemos estos programas están acogidos a empresas, a ayuntamientos, a gobiernos, están financiados por el Fondo Social Europeo y estamos viendo que, por ejemplo, en países del norte de Europa están siendo combativos, están realmente funcionando en contra del paro juvenil. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, Noruega, creo que lleva años instaurando programas de garantía juvenil. Son programas de formación, principalmente, creo que son unos 6 meses ahora mismo en formación y después otros 6 meses en contrato dentro de la empresa o ayuntamiento o quien se acoja a este programa, tanto la empresa pública como la empresa privada. Con la posibilidad, se empieza por hacer con grupos muy pequeños de personas, de 25 personas más o menos, por los ejemplos que voy viendo en otros países, y se va creciendo una red dentro de las empresas y esto genera la contratación, la formación para esa gente que se cualifique, que aprenda un oficio o que continúe su formación que ya adquirió anteriormente para que después abrirse al mercado laboral dentro de una bolsa de trabajo. Ya os digo, en otros países de la Unión Europea está siendo bastante factible, los gobiernos están siendo responsables y están invirtiendo ese dinero en esos programas, en aplicar las políticas de juventud, de garantía juvenil, que aprovecho para decir desde aquí que sobre todo las entidades juveniles y los consejos de toda Europa formamos parte de la elaboración de esas políticas de juventud. Se tiene en cuenta la voz de los jóvenes, al contrario que aquí en España, que por si no lo sabéis, aprovecho también para reivindicar un poco que el Consejo de la Juventud de España está pasando unos momentos difíciles, ya que el Gobierno ha decidido suprimirlo, alegando causas económicas, aunque hablando claro y mal, apestamos a social, molestamos y nos quieren dar zarpazo. Y quiero, pues eso, también potenciar la importancia de los consejos a la hora de elaborar estas políticas, que, repito, están siendo efectivas en otros países. España va a recibir en enero 1.800 millones para destinar a garantía juvenil. Hace unos meses leía una noticia en el periódico de Fátima Ibáñez, la ministra de Empleo, llenándose la boca con la palabra garantía juvenil, que eran 2.000 contratos en el McDonald's. Eso no es garantía juvenil. Eso es crear más precariedad. Por eso instamos que, por favor, se creen programas, como están acogiendo ayuntamientos, como por ejemplo puede ser Cartagena, Canarias. En Asturias tenemos ahora también un plan de formación y empleo de 6 meses en formación, 6 meses en contratación, para muy poca gente, porque el presupuesto no nos dio para más, pero estamos apostando por ello, quizás limitando un poco ese tipo de garantía juvenil para ir poniendo en marcha las verdaderas políticas y pedimos que haya transparencia en esos fondos que van a llegar en enero. Rajoy hoy, curiosamente, decía que en noviembre iba a mandar a Bruselas sus programas para justificar esta partida económica. Esperemos que se acoja a las políticas que los jóvenes y la Comisión Europea está haciendo para llevar a cabo estos programas y que no nos volvamos a encontrar con programas de empleo tipo 2.000 contratos en el McDonald's y seguimos creando precariedad. Se trata de establecer una red de formación y empleo y sobre todo para evitar los riesgos de exclusión social entre los jóvenes que llevan parados en larga duración. Nada más, no sé si me expliqué muy bien. Es que está un poco lioso todavía lo de la garantía juvenil, pero bueno, como repito, está siendo efectivo y creo que deberíamos de seguir apostando por ello. Y ahora, si quieres ya contestar a la pregunta. No me acuerdo ahora mismo ya de... Sí. Sí. ¿Qué se puede hacer desde las asociaciones para que realmente el Foro de la Juventud dé respuesta a los jóvenes?
Pues lo primero, que lancen propuestas. Que las entidades juveniles pierdan el miedo a lanzar propuestas, que, vamos, nosotros, por ejemplo, desde el Consejo de la Juventud de España, creo que arropamos las respuestas de todas las entidades y crear como una red de trabajo para poder dar respuestas al lema este del foro, que por el que estamos hoy aquí. Miguel, sí. La pregunta era, ¿qué se puede hacer para que demos respuesta? Yo creo que lo esencial es cada uno de nosotros ganar una autoestima, tener claro que sí se pueden hacer cosas. Partiendo de esa base, organizarnos en aquellas organizaciones que forman parte de la sociedad civil y que están luchando en estos momentos para un reparto más equitativo de la riqueza, por más democracia. Y después de eso, tener claro que hay que hacer un análisis estructural de la situación. Es decir, esto no se va a arreglar hasta que no tengamos un Estado totalmente prisionero de una deuda pública en parte ilegítima y que además determina que nuestro Estado, la voluntad social de nuestro Estado no se pueda realizar. Y yo creo que en definitiva hay que ser optimistas, hay que tener la certeza de que sí se puede y trabajar y organizarnos. La pregunta para mí era, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rehabilitar? ¿No? Y si te he entendido bien, ¿cuál es el motor de cambio para encontrar trabajo? ¿O lo mismo? Sí, vale. No, que si no esa la reformulo. Esa. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rehabilitar? ¿Y qué cambio hay con respecto al anterior? Respecto al anterior es que si miramos el ingente volumen de dinero que se dedicó a la construcción de vivienda nueva y lo comparamos con el dinero que se dedicó a la rehabilitación, pues no, en fin, muchísimo más dinero para construcción de vivienda nueva y poquísimo dinero, menos dinero para la rehabilitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rehabilitar? Hablamos de que de manera excepcional, teniendo en cuenta que hay entre 700.000 y 1 millón de viviendas deshabitadas, vamos a construir vivienda, que la vivienda que se construya será para alquiler y que vamos a potenciar las cooperativas y la autoconstrucción de vivienda, evidentemente para zonas, ciudades intermedias, zonas rurales de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de la bolsa deshabitada está en las capitales de provincia y las ciudades intermedias. Andalucía es una red de ciudades, 8 millones de habitantes, y ahí es donde hemos puesto el objetivo. Hablamos de rehabilitar, es decir, de conseguir que los fondos FEDER se dediquen a la rehabilitación que va directamente a la pequeña y mediana empresa, no a las grandes empresas o multinacionales. A la rehabilitación de vivienda que genera 3 veces más empleo que la construcción de vivienda nueva, que va a la pequeña y mediana empresa, la que está en el territorio, a la potenciación de la economía productiva y no a la economía especulativa, y que genera empleo de calidad. Hablamos de rehabilitación energética, entre otras cosas, además de rehabilitación física, y hablamos de rehabilitación social. Hasta ahora ha habido un, digamos, abandono, mirar para otro lado, no sé cómo, sobre el parque público de vivienda. Y debe ser una prioridad innegociable, es una prioridad innegociable la rehabilitación del parque público de vivienda, tanto social como física. Intervención social en el parque público de vivienda. Y hablamos de que los recursos que haya, los muchos o los pocos que seamos capaces de conseguir, vayan destinados a la rehabilitación de la vivienda. Y el motor de cambio pues tiene que ver con el cambio de modelo. No es posible depender de la construcción. Habrá que diversificar la rehabilitación, habrá que poner los fondos FEDER a trabajar para el cambio de modelo productivo, no para que volvamos otra vez a repetir los mismos errores y, bueno, pues básicamente de cambiar las fórmulas de crecimiento y no volver a caer en el error de ser economías dependientes de, a ver cómo lo explico yo, de capital extranjero que viene, monta una industria o una fábrica o lo que sea
Y como hemos vivido en Andalucía o en otras comunidades autónomas, me imagino, un día de estos dicen que se van y, bueno, pues ahí ha habido un dinero público que se ha aportado, que ahora, pues, bueno, dinero de la gente, ¿no? Pues dinero de rentas del trabajo a rentas del capital. En definitiva, tratar de depender menos de la inversión de capital y ser capaces de generar desarrollo endógeno que pues permitan un elemento sustancial, que es dar trabajo a la población que vive en el territorio y vivir dignamente con los recursos que seamos capaces de traer de fuera, pero con el control democrático de los gobiernos. Si no, bueno, pues podemos caer en fin, yo no quiero criticar, pero el elemento de, ¿no?, salidas como el Eurovegas, por poner un ejemplo, bueno, pues que será una salida a corto plazo, pero a medio plazo pues va a generar una dependencia, aparte de otras consideraciones, lógicamente, espectaculares, ¿no? La nueva garantía juvenil. El Eurovegas, la nueva garantía. Una garantía juvenil, ¿no, Chachi? Claro, vamos. En las últimas intervenciones que he visto acerca de la situación económica por la que estaba pasando en estos momentos Andalucía, parece ser que con las exportaciones la vuelta al trabajo en el campo podría ser una de las salidas. ¿Puedes estarte refiriendo en una de esas circunstancias a esta que se ha manifestado? Es decir, hay una gran exportación de productos agrícolas, las cooperativas y las empresas andaluzas lo realizan muy bien porque tienen unos canales bien establecidos. Eso puede traer una cantidad de dinero a la población trabajadora de Andalucía. ¿Te referías a eso cuando decías en endógenas? Claro, sin duda, el sector agroalimentario en Andalucía pues tiene que dejar la generación de plusvalía, de transformación del producto en Andalucía, que ahora mismo no ocurre. No recuerdo el dato porque no lo tengo almacenado en la cabeza, pero si comparamos Andalucía con otra comunidad autónoma, el nivel de euros que deja la producción agrícola, bueno, pues si nosotros dejamos 1, otras comunidades autónomas, otras regiones de Europa dejan 6. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo, desde luego, ingente en el sector agroalimentario. Que genere canales cortos de comercialización, si es posible, porque bueno, los canales cortos de comercialización son los que generan empleo en el territorio, distribuyen plusvalía y garantizan la soberanía alimentaria, y que también sea capaz, pues lógicamente, de exportar, dejando la plusvalía en el territorio andaluz, ¿no? Sin duda el sector agroalimentario es uno de ellos, y otro, estamos obligados a entender la rehabilitación como la reconversión del sector de la construcción, porque ha habido, yo no digo millones, pero casi millones de trabajadores en el Estado español que se han formado para trabajar en la construcción y que ahora no se les puede volver a pedir que se vuelvan a formar. No es posible, porque no hay recursos y porque no están formados para la construcción. Bueno, pues hagamos de la rehabilitación de vivienda a través de los distintos canales, bueno, la manera de que la población formada trabaje ahora, no trabaje cuando se forme dentro de 6 años, porque eso es que es imposible. Tiene derecho a trabajar y a trabajar ahora. Y hay mecanismos para hacerlo, y el próximo Fondo de los Marcos 14-20 es una oportunidad extraordinaria para poner esos fondos europeos al servicio del cambio de modelo productivo de la generación de empleo, ya y ahora, no dentro de X tiempo. Sí, quiero puntualizar. En Asturias también estamos viviendo un fenómeno que es la vuelta al mundo rural, y sí que te puedo hablar de unos programas de financiación que son los programas LEADER, no sé si existen aquí, y la verdad que allí en la zona rural están funcionando muy bien, y sobre todo se está potenciando ahora que la juventud pueda acogerse a esos programas, y la verdad que todo lo que lleva unos años poniéndose en funcionamiento, ahora empieza a dar sus frutos, y la verdad que me parece interesante, que no, tampoco hay que descartar esa opción de volver al mundo rural. ¿Más preguntas? Creía que... Vamos a ver.
Estamos hablando sobre todo de vivienda vacía, con consecuencia de ello, pues, de todos los tipos de problemas relacionados con la vivienda, y de refilón, en un momento determinado, ha salido el modelo territorial. Es evidente que en la situación que vivimos ahora, como consecuencia del boom inmobiliario, ha sido propiciada por un mecanismo muy concreto, que son las legislaciones del suelo. Empezamos con las del 92 y luego cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un sayo y ha legislado de manera casi similar y copiándose unas a otras, de tal manera que hemos creado un modelo absolutamente insostenible de ocupación del territorio. Mi pregunta era muy concreta a los tres ponentes, y sobre todo a Elena, que es la que más está en este tema. ¿Alguna comunidad autónoma se ha propuesto modificar la legislación de suelo para que esto se evite en el futuro? Esa es la pregunta concreta. Quiere decir que hemos destrozado nuestro territorio, y sobre todo nuestras costas, pero ya no son nuestras costas, y hemos propiciado modelos insostenibles que han creado 3,5 millones de viviendas vacías cuando está la gente necesitada de vivienda. Pero yo hasta este momento no he oído que ninguna comunidad autónoma tenga previsto modificar la legislación de esa ocupación absolutamente insostenible. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve y creo que no. Pues yo voy a ser muy breve y es que sí. En Andalucía hemos sacado el decreto andaluz del litoral, un decreto también muy importante del gobierno andaluz, en el que lo que planteamos es que todo aquel urbanismo durmiente de todos aquellos municipios costeros, por eso se llama decreto de protección del litoral, que no se adaptaron a la ley, a la LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero que tienen macroproyectos durmientes esperando a que vuelva, algunos piensan que va a volver la estafa, bueno, pues a impedir su desarrollo. No es posible que en Andalucía sigamos esquilmando y asaltando el territorio. No es posible. Entonces está el decreto del litoral, que ahora mismo se aprobó, está en un proceso de información pública de cuáles son los municipios en función de, bueno, pues si están adaptados a su plan general de ordenación urbana a la LOUA, que establece un crecimiento en función de la población en porcentajes, con lo cual, bueno, pues hay ahí una medida, claro, una medida legislativa del Gobierno andaluz que trata de decir, ojo, no es posible que repitamos la misma historia. Y luego, con respecto a la vivienda y a la construcción de vivienda, al margen del litoral y de este decreto, ya digo que el objetivo es que la rehabilitación y no construcción de vivienda sin que haya una demostración, porque esto es como todo, ¿no? Hay unos datos técnicos, pues si yo tengo tal nivel de población y tal nivel de vivienda deshabitada, necesito construir tantas miles de viviendas. Si no es así, pues es complicado que sigamos construyendo y construyendo viviendas, consumiendo el territorio, cuando al mismo tiempo tenemos viviendas deshabitadas o cuando hoy, como digo, nos hemos enterado que algunos quieren tirar la vivienda. Pues no, esto no parece muy racional. Más que nada, aparte de porque esto nos ha conducido a la catástrofe, entre otras cosas, es que es un despilfarro de dinero público. Porque todas las viviendas que están deshabitadas, se ha gastado dinero público en acerado, en alumbrado, en alcantarillado, en todo eso. Y porque además, cuando nosotros sacamos la ley, y con esto acabo, y hicimos un estudio de derecho comparado, lo que desde el Gobierno andaluz estábamos tratando de poner encima de la mesa y aprobar con ese decreto ley y luego con la ley, es lo mínimo que se despacha en los países europeos. En Alemania no existe la vivienda deshabitada. En Francia no existe la vivienda deshabitada. El ayuntamiento confisca la vivienda deshabitada. En Dinamarca, una familia tiene que explicar por qué tiene una habitación de una vivienda deshabitada. Se tiran las viviendas deshabitadas. Quiero decir que lo que era absolutamente anómalo, fruto de ese pacto con el capitalismo inmobiliario español, es la situación que vive España. En ningún país de la Unión Europea ocurre lo que ocurre aquí, en ninguno. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es cierto que no hemos analizado en profundidad los costes medioambientales que ha tenido el modelo de vivienda que hemos padecido en este
este país. Y bueno, yo creo que también dentro de esa lucha que debe llevar esta sociedad civil organizada está en ese nuevo modelo de ciudad. Es decir, ahora mismo, ha dicho la compañera Elena, la noticia esa del País de hoy, de que se plantean destruir viviendas para construir más. En el fondo, seguir con la dinámica del capitalismo de la destrucción creativa. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar ese potencial de las 3,5 millones de viviendas y bueno, y la oportunidad de convertir ese valor de cambio que ha tenido la vivienda en este país, convertirlo en valor de uso. Y yo creo que ahí la PA tiene que estar. Sí, la pregunta es para Miguel. No sé si has dicho, a lo mejor has dicho en algún momento de la charla, dónde se reúne la plataforma de afectados de la hipoteca en Ciudad Real, a qué hora. Ya me estaba asustando. Y si no se necesitan voluntarios o alguna cosa de estas para una comisión, algún perfil. Sí, bueno, ya dilo tú, sí. No, a ver, es una pregunta para ti. Luego, no sé si, por ejemplo, venden en las chapas en la puerta de este evento. También estaría bien que lo comentaras. Sí, bueno, en relación a tu pregunta, la plataforma de afectados por la hipoteca se reúne aquí en Ciudad Real, en la Asociación de Vecinos del Polígono Larache, los jueves a las 7, y bueno, estamos encantados de que los ciudadanos, que cada vez más ciudadanos se comprometan en este proyecto. Y a colación de esto, tengo que decir que en la puerta hemos puesto chapas de estos desahucios, si se puede, y las vendemos a €1. El dinero se destina a las... bueno, pues más o menos a la intendencia que tienen este tipo de cosas de la PA. Ya está. Buenas tardes. Miguel, eres un máquina. Mi nombre es José Ramón Oliva, soy vecino de aquí de Ciudad Real. Soy afectado por la hipoteca de una vivienda de VPO. No sé si tendrá que ver el caso o no, pero quiero contar mi caso y para que sepan lo que estoy sufriendo un poco en mis carnes y las carnes de mi familia. Yo intenté hablar con el ayuntamiento porque es una vivienda de Smurby y el ayuntamiento en su momento me ayudó, pero ahora le he necesitado y lo único que me ha dado ha sido patas en el culo como el banco me ha dado. Y gracias a La Paz, que los encontré en enero y va a hacer un año que estoy luchando por mi dación en pago, que me están dando muchas largas, en las cuales la Diputación de Ciudad Real me está dando vales para comer mi familia y yo. Y no sé si me podrá contestar el señor diputado. ¿No puede contestarme? Bueno, a lo que le voy a decir. Es una duda que tengo. Si yo tengo una vivienda de 65 metros cuadrados, que no sé lo que me va a durar, una vivienda de Smurby, de VPO, y me piden 414 € de IBI, ¿la Diputación tiene que ver algo en el IBI de esa recaudación o no tiene que ver nada? Y si de verdad, si tiene que ver algo, pues me gustaría que me dijera dónde me tengo que dirigir, porque igual que me está ayudando en alimentos, para ver si me pudiera ayudar para poder pagar ese IBI que me exige el decreto Guindos, si llego a entrar en ello. Nada más, muchas gracias. La Diputación, ahí por lástima y por desgracia, respecto a este caso, no tiene nada que ver en el IBI. Lo que sí tiene, la Diputación gestiona la cobranza del IBI, es un servicio que presta a los ayuntamientos. Y yo, por ejemplo, soy concejal en Pozuelo de Calatrava, y muchos ayuntamientos, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, tienen a través de este servicio, la Diputación, sobre todo, la función principal que cubre es ayuda a los ayuntamientos. Y entonces realiza esa gestión, lo que es la gestión. Luego,
Lo que es las tarifas del IBI, cada ayuntamiento las establece. Bueno, lo ha explicado, lo ha tocado un poco en la conferencia anterior Julio Rodríguez, un poco diciendo pues la política que hacen muchos ayuntamientos, sobre todo de asegurarse, y en concreto el IBI es de la parte fundamental de lo que se recauda. Ahora, ¿qué sería lo suyo? Que los ayuntamientos pues revisaran los tramos de IBI, revisaran los tramos, porque es verdad que la situación que están viviendo ahora mismo las familias pues difícilmente pueden soportar esa presión fiscal. Y aparte, en lugar de revisarlos, aunque se están retocando algunos ayuntamientos, están bajando tramos, pero más que nada lo que hacen es que no están subiendo el IBI. O sea, en realidad hay pocos ayuntamientos que hagan una apuesta firme en bajar el IBI. En concreto, hace poco creo que Valdepeñas y pocos más. Y no sé si te he contestado respecto a esta pregunta. O sea, eso, respecto, el IBI lo establece cada ayuntamiento y es autónomo. Lo que yo no lo sé si el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene este servicio de la Diputación o no. Pues en concreto, aquí bueno, hay vecinos de Ciudad Real. No. Yo creo que ahí, no lo sé si intencionada o no intencionadamente, pero te han confundido y no es así. O sea, igual que gestiona el cobro del IBI como si es el de basura. O sea, casi todos los ayuntamientos, sobre todo los pequeños de la provincia, realizan estas gestiones porque ellos no tienen los mecanismos suficientes y los realizan a través de Diputación. Vamos, que ellos hacen el trámite burocrático y quien recauda es el ayuntamiento. Pero que en caso de Ciudad Real, por lo que comentan vecinos de Ciudad Real, ni siquiera. Pues antes de finalizar, sí me gustaría, pues, no sé, daros la palabra por si queréis lanzar un último mensaje. Pues yo quiero lanzar un pequeño mensaje. Si el compañero tiene ese problema, pues a través de la Diputación o a través de los desahucios, a ver si se puede hacer algo por él, por lo del IBI, porque yo creo que sí que está cobrando está pagando un dineral por una casa de 65 metros. Ese tramo, eso está mal, el tramo está mal. Yo para mi entender y con mi solidaridad pido para el compañero que se trate de ayudarle de alguna manera. Sobre los desahucios o la Diputación o lo que se pueda hacer, lo que se podamos hacer. Está claro, será eso. Más que nada sería ver luego la consulta desde la propia plataforma, o desde la propia Diputación. Desde la misma plataforma, habrá que ver cómo se le puede ayudar. La plataforma estaba limitada, estaba muy limitada al debate. La plataforma no se le puede pedir porque no puede. Intenta ayudarte todo lo que puede a través de lo que te tiene que decir y todo eso. Ya porque, bueno, porque vayan finalizando, lo que sí busca este foro es sobre todo establecer conclusiones. Y yo lo que sí os diría, o me gustaría decir, es que participarais luego también en los grupos de trabajo, se pueden hacer aportaciones online, y a esto donde quiero ir es que una de las conclusiones de este foro de juventud puede ser que los ayuntamientos de nuestra provincia revisen el IBI, revisen los valores del IBI y instar a esos ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, a que revisen el IBI a la baja, siendo conscientes de la situación que viven hoy las familias, y siempre y cuando puedan modificar el tramo que pueden modificar ellos. Claro, y de las personas que no puedan pagar. Bueno, sí, pero eso sería ya grupos de debate, porque nos estamos enredando, sería en los grupos de trabajo. Por favor, que toméis nota, sobre todo la plataforma. Es que para eso lo hacemos en el foro, o sea, porque estamos tomando nota, sobre todo en las jornadas del día siguiente, en los grupos de trabajo.
Yo, David, si me permites, lanzo una sugerencia. Yo ya no resido aquí en Ciudad Real, pero si fuera ciudad realeño, le pediría a mi alcaldesa que le cobre el IBI del hospital a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que de Cospedal se comprometió a pagar, perdón. O sea, eso paga muchos IBIs de muchas personas como esta. Está claro. Y ya lo que sí, le vamos a pasar la voz a los ponentes para que lancen un último mensaje. Y como muy bien dices, es que para eso, ahí está, hace falta el movimiento organizado civil del que estamos hablando. Pues nada, yo para finalizar agradecer una vez más tanto a la Diputación de Ciudad Real como al Foro de Juventud, como a mis compañeros de mesa, que ha sido un placer compartir con ellos esta jornada, el poder estar hoy aquí. Como os he dicho, el Consejo de la Juventud de España estamos atravesando un momento difícil porque no sé si vamos a terminar el año. Paradójicamente cumplimos 30 años en noviembre. Nos están cerrando quienes casi empezaron sus comienzos dentro del Consejo, porque muchos de los altos cargos que están en el gobierno actual han tenido presencia en el Consejo, en su etapa de juventud ya lejana. Y deciros que aunque estemos viviendo esta situación que se nos está, se nos está silenciando la voz de los jóvenes, que se está destruyendo una plataforma totalmente transparente y democrática de participación juvenil, donde acogemos todo tipo de entidades sociales, religiosas, políticas, tenemos una diversidad muy, muy amplia. Queremos deciros que no perdemos el ánimo, que vamos a seguir trabajando desde el área socioeconómica y creo que desde el Consejo en general por abolir el desempleo o por crear políticas ante el desempleo juvenil, ante que podamos acceder a una vivienda digna. El tiempo que nos dejen, después ya buscaremos la forma de organizarnos y seguir trabajando, y muchas gracias nuevamente. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer, como ha hecho la compañera, a la Diputación, a los ponentes. Yo hace 2 semanas vine aquí, estaba ahí con vosotros, ni me imaginaba por la cabeza que iba a estar aquí. Me van a dar créditos de libre configuración además, pero bueno, aparte de eso voy a centrarme. Yo creo que vivimos en un tiempo de incertidumbre y claramente hay un choque de tendencias, la tendencia que quiere todavía aprovechar la crisis, que ve la crisis como una oportunidad para despojarnos los pocos que nos quedan, y luego existe otra tendencia en las que hay muchas plataformas, como puede ser la PA, que lo que queremos precisamente es utilizar esta crisis como una oportunidad para mantener, incluso ganar en derechos sociales. Y en eso pues creo que la plataforma está ahí, en esa tendencia positiva a garantizar los derechos sociales y los bienes básicos de la gente para que se produzca una emancipación total del individuo. Pues para mí ha sido también un placer compartir mesa con Sheila y con Miguel, agradecer de nuevo a la Diputación el que nos haya invitado y el organizar este foro. Y yo terminaría con 2 elementos. Uno, la necesidad de entender que la política forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros, que no es lo mismo política que partidismo. La política es la capacidad que tiene el ser humano de entender los problemas y de resolverlos. Que, bueno, o hay un proceso de repolitización de la ciudadanía o lo tenemos muy mal, porque vendrán un proceso de extrema derecha que solucionan todo. Por lo tanto, pues invito a que desde todos los espacios en los que estemos entendamos que hay que repolitizar, que lo hagamos estableciendo alianzas con las clases populares sin juzgar, sino tratar de ponernos en el lugar del otro, que siempre forma parte de una estructura social. Y, por último, entender que los gobiernos no son neutrales, sino que toman partido siempre, pueden tomarlo para blindar los privilegios de la élite económica y financiera, o pueden tomar partido para proteger y aumentar los derechos de la ciudadanía. En este contexto de estafa
y en otros contextos de no estafa, ¿no? Esperemos vivir en un Estado democrático, plenamente democrático, de democracia participativa, más pronto que tarde. Pero vamos, en cualquier caso, siempre un gobierno toma partido, nunca son neutrales, y o es hacia un lado o es hacia otro. Nada más, gracias. Pues nada, queda finalizada la jornada por hoy y mañana grupos de trabajo.